Hola a todos, bienvenidos a este curso de cálculo integral en vivo. En esta ocasión vamos a estudiar un tema bien interesante que es el método de arandelas, con unos ejemplos particulares. Asimismo, también vamos a estudiar lo que son sólidos de revolución, pero con ejes trasladados, con un eje trasladado. En la descripción del video podrás encontrar el minuto a minuto por si deseas ir directamente a algunos de los subtemas de este video. Bueno, entonces, muchachos, comenzamos copiando como título, bueno, no, más bien no como título, sino que vamos a ir directamente a unos ejemplos. Vamos a ver este ejemplo para estudiar lo que es el método de arandelas y con ejes trasladados. Este ejemplo dice así, bueno, recordemos primero en la clase anterior, las clases anteriores habíamos visto lo que era el método de discos y el método de capas cilíndricas, ¿se recuerdan, muchachos? Si no lo han visto, pueden encontrarlo en mis clases confermadrid.blogspot.com en la sección de cálculo integral, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hacer una aplicación, una extensión de lo que es eso. Entonces, ejemplo, nos dicen el siguiente ejemplo, relacionado con sólidos de revolución. Nos dicen, una región plana se encuentra limitada, entonces tomamos apuntes, una región plana se encuentra limitada por la recta y igual a x, punto y coma, x igual a 0, punto y coma, y igual a 3. ¿Sí? Entonces la recta y igual a x, punto y coma, x igual a 0, punto y coma, y igual a 3. Es una región plana que está limitada por estas curvas. ¿Listo? Entonces nos están pidiendo, obtenga el volumen del sólido que se genera. ¿Sí? Tomen apuntes ahí, muchachos. Volumen. La pregunta es, volumen del sólido que se genera al hacer girar la región alrededor de A, el eje X, punto y coma, B, alrededor de el eje Y. ¿Sí? Para empezar. De esta manera es que vamos a hacerlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es trazar una gráfica en un plano cartesiano de estas tres rectas que tenemos acá. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, la recta y igual a x, es muy sencilla, ¿sí? Fue el enunciado, me están pidiendo repetir el enunciado. Bueno, nos dicen, una región plana se encuentra delimitada por la recta y igual a x, x igual a 0, y igual a 3. Nos piden calcular el volumen del sólido que se genera, ¿sí? El volumen del sólido que se genera al hacer girar la región, ¿sí? Cuando vamos a hacer el sólido de revoluciones girando la región, alrededor de. Entonces, la parte A nos dicen el eje X. Y en la parte B, alrededor de el eje Y. ¿Sí? Entonces, en resumen, sólido de revolución que se obtiene al girar esta región alrededor del eje X y alrededor del eje Y. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujar esta región sobre el plano XY. Entonces, veníamos diciendo que la recta Y igual a X es simplemente una recta de 45 grados. Entonces, vamos a dibujar como la parte A. Vamos a empezar con la parte A. Dicen que alrededor del eje X, entonces vamos a dibujarla de la siguiente manera. Tracemos ahí el plano cartesiano, como es alrededor del eje X, entonces tengan en cuenta que la figura se va a repetir en la parte de abajo, alrededor del eje X. Entonces dibujen aquí, supongamos que tenemos acá nuestro eje Y primero, bien largo, para que quepa toda la figura, y alrededor del eje X, y nuestro eje X lo tenemos por acá, calculando más o menos. Entonces vamos a hacer la escala. Tracen ahí nuestro plano cartesiano, teniendo en cuenta que como vamos a hacer girar la figura alrededor del eje X, se va a proyectar hacia abajo, para que tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, la recta Y igual a X, ¿qué viene siendo? Entonces, por ejemplo, cuando X vale 0, Y vale 0. Cuando X vale 1, entonces hacemos la escala acá, Y vale 1. Cuando X vale 2, Y vale 2. Y así sucesivamente. Entonces, veamos cómo quedaría. De esta manera. Tracen ahí la recta Y igual a X, que es la recta de 45 grados. Hacen una escalita, traten de hacerlo lo más pulido posible para que quede
Bien elegante esta gráfica. Entonces empezamos con y igual a x. Entonces para x igual a 1, y igual a 1. Supongamos por aquí aproximado. Cuando x vale 2, y vale 2. Cuando x vale 3, y vale 3. A ver, vamos haciéndolo aquí. Listo, por aquí tenemos esta recta y igual a x, por acá. Listo, otra recta. Nos dicen x igual a 0. Resulta que x igual a 0 es el mismo eje y. ¿Sí? Colóquenle acá. X igual a 0 es el mismo eje y, o sea que la tenemos por acá. De esta manera. ¿Sí? Coincide con el eje y, es el mismo eje y. Listo. Y igual a 3. Es una recta horizontal a una altura 3. Aquí está 1, 2, 3 unidades. Entonces, y igual a 3 viene siendo esta recta que viene acá, una recta horizontal. ¿Sí? Y la región delimitada por estas tres rectas, esa es la región que queremos girar. Bueno, específicamente sería esto que viene acá, este triángulo. Este triángulo, resáltenlo ahí, háganlo, sombríenlo ahí. Y este es el triángulo que queremos hacer girar alrededor de, entonces vamos a la parte A. En la parte A nos dicen alrededor del eje X, entonces simbolicemos aquí el símbolo de giro, indicando que el eje de giro es nuestro eje X acá. Ahora aquí es donde vamos a poner a volar nuestra imaginación para hacer girar esta región plana que tenemos acá alrededor del eje X. Entonces, como vimos en la clase anterior, vamos a proyectar, primero vamos a proyectar la figura hacia abajo, de tal manera que, por ejemplo, ¿sí? Traten de hacer la proyección lo mejor que puedan. Por ejemplo, aquí subí 3 unidades, entonces aquí tengo que bajar 3 unidades. Entonces vayan haciéndolo ahí, lo más pulido posible para que se parezca cada vez más a la realidad. Por ejemplo, aquí subí una unidad, entonces aquí bajé una unidad. Aquí subí 2 unidades, bajo 2 unidades. Y así sucesivamente. Entonces voy a proyectar esta misma figura, pero en la parte de abajo. Por acá, entonces viene de esta manera, así. Esta sería entonces la parte de la recta de 45 grados, pero hacia abajo. Y aquí está en la altura y igual a 3, aquí serían menos 3, y igual a menos 3, como para empezar, tomarlo de base. Entonces tengan en cuenta que es un giro. Recuerden que esta figura va a salir del tablero o va a salir de sus apuntes allá. Llega nuevamente, ¿sí? Pongan a volar su imaginación, sale del tablero, llega nuevamente al tablero aquí abajo, se mete dentro del tablero y vuelve y llega a esta parte. Entonces hace este giro completo. Este triángulo está haciendo este giro, ¿sí? Para que tengan en cuenta acá. Entonces regresa acá. Entonces para darle la sensación de giro, ahí es donde vamos a generar circunferencias que salen y entran, entra y sale, entran y salen, ¿sí? Una sensación de giro. Entonces aquí es donde viene ya la imaginación a volar. Aquí vamos a darle una sensación, un efecto de giro a todo esto. Entonces, por ejemplo, acá está girando la superficie, esta región plana está girando, ¿sí? Y traten de visualizar, a ver ustedes que se imaginan que van viendo acá, a medida que van girando esto va girando en este sentido, por detrás, se mete por detrás, ¿sí? Y va tomando esta forma. Lo mismo la parte interna, esta parte interna también va girando. Esta parte interna va girando también, así. Traten de hacerlo lo mejor pulido y pongan a volar su imaginación. Por aquí se va a generar como un vacío para que tengan en cuenta. Y traten de hacerlo ya, ustedes que están utilizando ahí colores, o los que les gusta el dibujo artístico con el al carboncillo. Por ejemplo, si tienen un lápiz, hagan una pequeña sombra para darle un efecto 3D, un efecto tridimensional bien elegante y bien bonito. ¿Sí? Para que tengan en cuenta ahí, para tratar de hacer lo más pulido posible la figura, ¿sí? Traten de ver que es una figura tridimensional, ¿sí? A ver ustedes qué ven ahí, por ejemplo, pongan a volar su imaginación con parecidos con la realidad, qué ven ahí, a ver, para que ustedes también participen en el chat, qué se imaginaron cuando ustedes dibujaron esta figura tridimensional, un cono, ¿cierto? Aquí se ve un cono interno, aquí, ¿sí? La,
La copa de aguardiente regándose, bueno, también, ¿cierto? Está aquí. Se nos cayó la copa de aguardiente, se volteó y está girando, eso, ¿sí? Sino que ya es una combinación, exactamente, sino que la parte interna es cónica, ¿cierto? La parte donde viene el aguardiente es cónica, ¿sí? Eso. Sí, bueno, si miramos desde ese, en ese sentido, la parte del cono es como de una plomada, muy bien, ¿sí? Aquí, pero solo que aquí es un vacío, para que tengan en cuenta. Aquí uno puede, digamos, meter el dedo acá, ¿sí? Para que sea como la especie, sí, ahí empataría como una plomada, por ejemplo, empataría en esta parte, ¿sí? Muy bien. Bueno, pero bueno, eso es poner a volar la imaginación, muy bien, eso está muy bien. Pero ahora sí veamos cómo es la parte de la interpretación para definir el método que hay que utilizar. Entonces, para eso, en la región original, ¿se acuerdan? En la región original era este triangulito que tengo acá. Voy a seleccionar un elemento diferencial, ¿sí? Una barrita diferencial. Ahora sí, pídanle prestado, compañero, a su compañero no, a su hermanita, el color. Un color que utilicen ahí diferente, que resalte. Esta barrita diferencial puede ser por aquí en cualquier posición, por aquí, con un color diferente, preferiblemente porque esta es la parte delicada e importante del método. Y es seleccionar una barrita diferencial, ¿sí? También podría ser, exactamente, ahorita miramos que la barrita, en este caso estamos tomando la barrita vertical, ¿cierto? Ahí para que el diferencial sea de X, me están preguntando por aquí por el chat, que si podría ser una barrita horizontal también. Ahorita vamos a mirar qué sucedería si seleccionamos no la barrita vertical, sino la barrita horizontal. También se puede, exactamente, sino que cambiaría de método. Estaríamos cambiando de método en este caso. En este caso el objetivo es, vamos a seleccionar esta barrita así vertical, a ver qué sucede. Entonces, esta barrita vertical, resáltenla ahí, muy importante, y vamos a poner a volar nuestra imaginación, solo la barrita vertical. La voy a hacer girar alrededor de mi eje de giro, o sea, alrededor de mi eje X que tengo acá. Solo la barrita vertical. Entonces sale la barrita, miren que aquí hay un vacío en la mitad. Sale la barrita, salió, llegó a la parte de abajo, a la parte inferior. Entonces uno la proyecta aquí, más o menos de esta manera, la misma barrita vertical, la barrita diferencial, la proyectamos aquí abajo, de esta manera, y esta sería solo en el plano XY, aquí en este plano, pero tengan en cuenta que esto sale, está saliendo del tablero, sale del tablero, viene aquí, llegó al tablero, se metió dentro del tablero o dentro de sus apuntes allá, y regresa a la misma posición. Entonces esto vamos a darle un efecto de giro a partir de circunferencias. Entonces aquí tenemos esta primera, una circunferencia interna que tenemos acá, supongamos que es esta, con un pequeño espesor, ¿sí? Traten de poner a volarse una imaginación, y una circunferencia más externa, aquí, una circunferencia más externa, traten de hacerlo lo más pulido posible, pongan a volar su imaginación y traten de visualizar la mera barrita, esta mera figurita que tengo de otro color, a qué se les parece en la vida real. Traten de visualizar porque esta es la parte importante. Muy bien, Daniela Alberto, una arandela. ¿Sí? Los que no conocen una arandelita es un disquito con un hueco en la mitad, ¿cierto? Eso es una arandela, exactamente. Y justamente ese es el método que vamos a utilizar acá, método de arandelas. Entonces, traten de darle un aspecto tridimensional a esta arandelita, una arandela. Estas arandelas que se utilizan para atornillar, ¿cierto? Para complemento del tornillo, ¿cierto? Esa es como una arandela. Entonces aquí es donde vamos a utilizar el método coloquémoslo así, método de arandelas, que realmente el método de arandelas es una extensión, es como una extensión del método de discos, porque a la final, ¿qué es una arandela? Una arandela es un disco, pero con un hueco. Entonces, el método de discos, por favor, revisen en sus apuntes. Como decíamos, el método de discos. El método de discos teníamos lo siguiente.
Cuando yo tengo un disco, entonces vamos a dibujar acá nuestro disco a un lado. Cuando yo tengo un disco, busquen en sus apuntes cuál fue la fórmula para el disco. Tenía que ver con un radio, ¿se acuerdan? Un espesor. Aquí está nuestro espesor de X, dibújenlo acá. ¿Sí? Al método de discos vamos a involucrarle un radio, pero un radio mayor primero. Va a haber aquí un radio mayor, ¿sí? Llámelo R mayúscula. Y al disco, insertémosle un hueco. Hagámosle un hueco. Hay un hueco en la mitad Radio del menor. disco, ¿cierto? Así. Sí, Entonces, radio menor. y entonces va a haber un radio menor, exactamente. Exactamente. Entonces hay un radio mayor del centro hacia afuera, un radio grande y un radio pequeño. ¿Se observan? Entonces son dos radios. Resaltémoslo acá, vámonos por acá. El radio interno es el radio del hueco, llamémoslo R minúscula. El radio del hueco es R minúscula. Y el radio mayor de todo el disco es R mayúscula. De tal manera que el diferencial de volumen sería igual de la siguiente manera. Diferencial de volumen va a ser igual a pi, bueno, ahora vamos como un corchete acá, por radio mayor al cuadrado, ¿sí? Que es el radio externo, menos pi por el radio menor al cuadrado. O sea, como si al disco grande le estuviera quitando el hueco. El disco completo le quitara el radio el disco interno, que es el hueco, por el espesor, por dx. De tal manera que el volumen total, ahora sí, este es el volumen del diferencial. El volumen total es la suma de muchas arandelas que voy a ir recorriendo toda la región para hacer la sumatoria de muchas infinitas arandelas hasta abarcar toda la región. Entonces el volumen total vendría siendo pi, vamos a integrar a ambos lados como hicimos en las clases anteriores y nos quedaría a la final, de una vez apuntemos esta fórmula, pi, que es constante, factor común, integral desde A hasta B, del radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Miren que pi sale como por factor común, sale de la integral por dx. Entonces, esta es mi fórmula, ¿sí? Es la fórmula de arandelas, calcular el volumen de un sólido cuando se genera un hueco en la mitad. Cuando se genera un hueco en la mitad del diferencial, para que tengan en cuenta. Entonces, ya en cada ejercicio, por ejemplo, en este caso particular, ya este sería como el ejemplo particular, vamos a tratar de identificar, y en general en cada ejercicio, cómo varía R mayúscula y cómo varía R minúscula, a medida que me voy desplazando a lo largo de la región plana. Entonces, por ejemplo, apunten la fórmula ahí, tenganla presente ahí, y coloquen a un lado método de arandelas, ¿sí? Método de arandelas, para que tengan presente. Entonces, miren que involucra dos radios, un radio mayor y un radio menor. Método de arandelas, para que tengan en cuenta. Ahora sí vamos a aplicarlo a nuestro ejercicio que tenemos acá. Entonces, ¿cómo quedaría, por ejemplo? Ya, como les venía mencionando, en cada ejercicio hay que aprender a identificar cuánto vale el radio mayor o cómo varía el radio mayor y cómo varía el radio menor a medida que yo me desplazo a lo largo de diferentes arandelitas por acá. Por ejemplo, acá vamos a tratar de identificar el radio mayor. Si yo tengo, por ejemplo, aquí hay una arandela muy grande, por aquí hay unas arandelas de diferentes tamaños. Bueno, observemos que el radio mayor de todas las arandelas, por ejemplo, en este caso, miren qué sucede acá. Por ejemplo, yo tengo esta otra arandela, esta otra. Digamos que la arandela más grande sería esta, pero observen que el radio de todas las arandelas del centro hacia afuera es exactamente, Daniel Alberto, R mayúscula es igual a 3. Miren que el radio mayor es constante. El radio mayor, aquí está, es siempre constante. Entonces aquí, ya en nuestro ejemplo, para el ejemplo, colóquenle ahí, el radio mayor siempre vale 3. El radio más grande, el radio mayor. Ahora bien, ¿qué sucederá con el radio más pequeño, el radio interno? Por ejemplo, el radio interno, por aquí
En algunas partes, por ejemplo, en el centro, aquí el radio interno, el radio del huequito, el radio del hueco, aquí es 0, empieza aquí cada vez más grande el hueco, y a medida que me voy deslizando hacia afuera, cada vez más grande, ¿cierto? O sea que ese sí es un radio variable. A ver cómo sería ese radio. Por ejemplo, cuando X vale 1, el radio del hueco vale 1. Cuando X vale 2, el radio del hueco vale 2. Cuando X vale 3, el radio del hueco vale 3. O sea que R, como estamos Y igual a X, R es variable, exactamente. Y en este caso particular, ¿quién me está delimitando el radio interno? Que me lo está delimitando, bueno, aquí se me rellenó, me lo está delimitando esta recta. ¿Y cuál es la ecuación de esta recta? A ver, ¿quién me dice cuál es la ecuación de esta recta? A ver, para que ustedes participen. ¿Cuál era la ecuación de esta recta que tengo acá? Miren qué es, a ver, para que ustedes participen también por el chat. La ecuación de esta recta, a ver si ustedes recuerdan cómo era. A ver que lo acabé de decir, para que ustedes participen. ¿Cómo era aquí? Por aquí les estoy dando la pista. La ecuación de esta recta era y igual a x, ¿sí? Porque es la recta de 45 grados. O sea que el radio en cada punto está siendo delimitado, el radio interno, el radio del hueco, está siendo delimitado por la recta y igual a x. Por lo tanto, r es igual a x. R decimos que es igual a x, de esa manera. Entonces, ahí es donde venimos a reemplazar, ¿sí? Miren que el radio mayor, constante. El radio menor, variable. Radio menor, el radio del hueco. Y ahora tenemos que definir los diferenciales, perdón, los límites de integración, de A hasta B. Entonces, como el diferencial es de X, menor valor de X en esta región original. Recuerden que siempre es con la región original. A ver, para que Cero. ustedes participen, 0, eso, con el micrófono también pueden participar. Menor valor de X, entonces A es igual a 0. Y mayor valor de X, miren a ver aquí 3. en la gráfica, 3, correcto, muy bien, eso, B igual a 3. Entonces, listo, con esta información ya vamos a plantear entonces, por lo tanto, el volumen del sólido de revolución, entonces reemplacémoslo por acá, quedaría de la siguiente manera, ¿sí? De esto quedaría de la siguiente manera, volumen, entonces ya tengan en presente esta fórmula que la vamos a aplicar. Pi, les vayan apuntando ahí, y vamos reemplazando. Entonces, volumen para este ejemplo, para la parte A de este ejemplo, volumen es igual a pi integral, vayan siguiendo la fórmula que vimos acá, desde 0 hasta 3, integral de 0 a 3, abro corchete, radio mayor 3 al cuadrado, menos radio menor, pero el radio menor es x al cuadrado, por dx, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo indicado aquí. Dejen un pequeño espacio ahí porque pues, la idea es para que en esta ocasión vamos a plantear las integrales. No la vamos a resolver, sino que vamos a plantearlas. Y dejen un pequeño espacio ahí para que la tarea es la siguiente, ustedes van a terminar de resolver el ejercicio de un pequeño espacio ahí para que por ahora solo planteemos las integrales y ustedes las terminan. Dejen un pequeño espacio que está no muy larga y me van a indicar ahí cuánto daría esta integral, ¿cierto? Cuánto daría el volumen de esta parte A. Como tarea ustedes lo terminan. Dejen ese pequeño espacio ahí, ¿sí? Incluso ustedes, como esto va a ser un video, ustedes pueden, para que participen ahí, colocar la respuesta en los comentarios del video, para que tengan en cuenta, para que participen ahí también como parte del video. Colocar la respuesta de este volumen en los comentarios de este video para que hagan la tarea. ¿Listo? Y ganan puntos para la vida. Muy bien, estamos aprendiendo. Exactamente. Bueno, ahí miramos a ver qué negocio hacemos con ustedes, muchachos que necesitan también que esto se les traduzca como en algo por allá más que puntos, ¿cierto? Bueno, hoy vamos mirando a ver. Por ahora hagamos la tareita, ¿cierto? Ustedes lo terminan, dejen el espacio ahí, ustedes terminan y en los comentarios del video van a escribir la respuesta de este volumen. Para que pasemos de una vez a la parte B, por favor miren a ver qué dice la parte B. Entonces vamos a borrar nuevamente
dejen el espacio ahí, y digan parte B de este mismo ejemplo. A ver qué es lo que nos dicen en la parte B. Lean en el enunciado del ejercicio y cuál es la diferencia con respecto a la parte B. Miren, a ver, alguien que me diga, a ver, En el eje en el eje Y, exactamente. Entonces coloquemos allá, el eje de giro no es en el eje X, sino en el eje Y. Entonces vamos a generar nuevamente, entonces coloquemos acá parte B, eje Y. ¿Sí? Entonces vamos a hacer girar la figura, ya no es alrededor del eje X, sino alrededor del eje Y, o sea que dejen un buen espacio al lado izquierdo, para que tengan en cuenta acá. Entonces nuevamente vamos a dibujar nuestro triangulito que está delimitado por las mismas rectas, pero dejen un espacio hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Supongamos por acá, por aquí tenemos esto. Sí, por ahora vamos a practicar es aprender a plantear las integrales, que ya lo otro pues es ya de tarea tratar de resolverlas completas. Pero más importante es que aprendan a plantear las integrales. De hecho, también en muchas aplicaciones ustedes van a tener que más que todo aprender a plantear, porque ya pues de todos modos las soluciones se pueden utilizar recursos tecnológicos. Por ejemplo, el Photomat, eso nos resuelve integrales. Aplicaciones, por ejemplo, ya o programación con MATLAB también resuelven integrales. Lo importante es que ustedes en la vida aprendan a plantear los problemas. Entonces, por eso es que más o menos la idea es esa, y de pronto para el siguiente parcial nos vamos a enfocar es en eso, en aprender a plantear, más que todo. Bueno, entonces miremos a ver, la recta y igual a x, dibujémosla nuevamente por acá, cuando x vale 1, y vale 1, cuando x vale 2, y vale 2, cuando x vale 3, y vale 3, es esta recta, que tenemos acá, la recta de 45 grados. La otra recta que nos dicen es x igual a 0, que es esta recta de acá. Y la otra es y igual a 3, que es esta recta de acá. Entonces, esta nuevamente la misma región de integración de ahorita, esta misma región de integración que tengo acá, pero ahora nuestro eje de giro es el eje Y. ¿Sí? En nuestro eje de giro, resáltenlo acá, es este eje, el eje Y que tengo acá. De esta manera, entonces, vamos a poner otra vez a volar nuestra imaginación y vamos a, para empezar, a proyectar esta figura, este triangulito, al lado derecho. Vayan haciéndolo ahí para ver cómo va quedando la figura. Entonces, lo primero es proyectar este triángulo al lado derecho. A ver cómo va quedando. Entonces, tengan en cuenta que lo que está a la derecha se repite a la izquierda. Vayan haciéndolo ahí, con despacio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se va a generar, aquí había una recta de 45 grados con pendiente positiva, al otro lado se va a generar una recta también de 45 grados, pero de pendiente negativa, ¿cierto? Por ejemplo, acá cuando veníamos acá en -1, sube hasta 1, en -2, sube hasta 2, aquí en -3, sube hasta 3, y así sucesivamente. Entonces traten de hacerlo lo más pulido posible para que quede lo más parecido a la realidad. Así, entonces empezamos acá proyectando esta figura, ¿sí? Giró al lado izquierdo. De esta manera, vayan haciéndolo ahí con mucho cuidado, con despacio, de esa manera, así. Entonces está la misma figura, pero a este lado. Aquí la tengo proyectada, ¿cierto? Ahora, pero eso es, recuerden que esto sale del tablero, ¿cierto? Se genera, denle un efecto tridimensional, entonces esto va a empezar a girar. Esto va a empezar a girar, aquí es donde traten de darle este efecto de giro, de esta manera, como así. ¿Sí? Vayan generando diferentes circunferencias que están girando, ¿sí? Alrededor, en este caso. Sale del tablero, ¿sí? Vuelve a entrar, llega al tablero, vuelve a entrar por allá por detrás y regresa nuevamente al punto de partida. Traten de hacerlo lo más simétrico posible, así. Y ahora sí, ¿qué figura ven? A ver, ustedes pongan a volar su imaginación. Aquí en la parte superior, aquí queda una figura planita acá. Ahora sí, para que ustedes participen en el chat. ¿Qué ven acá?
Este sí ya es, por ejemplo, lo que decía, creo que fue Daniel Alberto, esta es la punta de una plomada. Esta sí ya viene siendo, ¿sí? Si aquí le colocamos, sí, o el cono, ¿cierto? Una plomada cónica, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí la ven ahí? Al girarla, al efecto tridimensional que teníamos ahí. Entonces, esta es nuestra región, nuestro nuevo sólido de revolución. Entonces, ahora, si tomamos nuevamente la barrita vertical, vamos a plantearla con una barrita vertical a ver qué sucede, ¿sí? Vamos a hacer las dos opciones para considerar qué sucedería si tomo una barrita vertical y qué sucedería si tomo una barrita horizontal, para mirar ambos casos. Entonces, consideremos acá primero, coloquemos ahí como un subtítulo, barra vertical, ¿sí? Barra vertical, a ver qué sucede. Entonces, con la barra vertical vamos a hacer lo siguiente. Tracemos aquí, dibujemos aquí una barrita vertical en la región original, con otro color. Tiene que ser obligatorio, prácticamente es requisito que sea con otro color, porque esto es lo que nos va a definir el método que necesitamos, ¿sí? Entonces, trace una barrita vertical acá, para empezar. De tal manera que el diferencial va a ser dx. El tamaño de este diferencial acá, que tengo acá, es un dx, un diferencial de x. Ahora con la imaginación vamos a hacer girar solo esta barrita vertical, que salga del tablero, regresó a este mismo punto, entró y volvió. Solo la barrita vertical, ¿sí? Para que ustedes la imaginen acá. Entonces, por ejemplo, si aquí lo giré, lo ubiqué en esta posición, vamos a hacerlo más o menos a una escala bien adecuada. Proyecten esta misma barrita vertical a este lado que tenemos acá, de esta manera. Así, ¿cierto? Primero proyectenla, dibujen la barrita vertical al lado izquierdo. Ahora entonces, ahora sí, vamos a hacerla girar de esta manera con un efecto de giro, una sensación de giro. ¿Y esto qué método? ¿Sí? Listo, perfecto, muy bien. Bueno, para que lo incorporen, cuando se suba el video a YouTube, lo incorporen ahí en los comentarios, listo. Miremos a ver, en este caso, ¿cuál sería el método? Entonces, miren a qué se parece la barrita, la mera barrita, ¿qué figura se generó? ¿Qué figura genera? Exactamente, Daniel Alberto, y más precisamente una capa cilíndrica o un anillo cilíndrico, ¿se acuerdan de la figurita que habíamos tenido acá? Sí, se genera un anillo cilíndrico, porque el anillo yo le puedo meter el dedo aquí y forma un anillo, ¿cierto? Entonces, para ser más precisos, es un anillo cilíndrico. Entonces, busquen en sus apuntes, ¿sí? Si tomo una barra vertical, el método va a utilizar es el método de anillos cilíndricos o capas cilíndricas o anillos cilíndricos. Capa cilíndrica. Entonces, por favor, revisen en sus apuntes para que ustedes también participen. A ver, en la clase anterior, si no has visto la clase anterior sobre anillo cilíndrico, capa cilíndrica, la puedes encontrar en misclasesconfedmadrid.blogspot.com en la sección de cálculo integral. Ahí vas a encontrar la fórmula de capas cilíndricas, que fue la siguiente. A ver, para que ustedes me ayuden ahí. Volumen es igual. Recordemos que es 2pi integral, ¿sí? Vayan ubicándola en sus apuntes, muchachos, desde A hasta B, de un Eh, radio, por la es altura, por por la dx. altura, eso, para que me colaboren ahí, exactamente, por el radio, por la altura, por dx, perfecto. Muy bien, esta es la fórmula, ¿cierto? Para que la tengan en cuenta ahí. Y esta es lo que ustedes tienen que aprender, digámoslo así, por intuición, deducir que esta es la fórmula que necesitamos cuando seleccionamos una barrita que al girarla me genere una capa cilíndrica, ¿sí? O un anillo cilíndrico. Entonces, esta es nuestra fórmula. Ahora tenemos que aprender a identificar cuánto valen estos parámetros.
como si son variables, si son constantes, ¿sí? Y cómo varían con respecto a X, en este caso. Por ejemplo, el radio. Vayamos pensando acá, estos radios, tengan en cuenta que el radio aquí es una distancia horizontal, desde el eje de giro hacia la derecha. Este radio, por ejemplo, R es variable, exactamente, ¿sí? ¿Cómo se da uno cuenta? Porque yo voy deslizando la barrita, me voy deslizando la barrita acá, ¿cierto? Y vemos que el radio a medida que me voy deslizando, a medida que me voy deslizando acá, el radio va variando. Entonces, por ejemplo, cuando X vale 1, el radio vale 1. Cuando X vale 2, el radio vale 2. Mejor dicho, y la altura también es variable, exactamente. Entonces, ambas están variando. Miremos cómo varía. Por ejemplo, acá, el radio, este radio, este radio lo está definiendo una distancia horizontal. Miren que coincide con el valor de X, la ecuación de la recta. O sea que R es igual a X, ¿sí? A medida que yo voy variando, el radio va aumentando, el menor radio sería 0 y el mayor radio sería 3. Entonces, R es igual a X. Esta es la variación del radio. Muy bien. La altura, dice Manuela que también está variando. Muy bien, sí. Esta altura, ¿cómo variaríamos? Entonces, miremos que la altura está definida de la siguiente manera. Bueno, aquí se me borró un poquito la barrita diferencial. La altura es esta altura que tengo acá, H, que tengo acá, de esta manera. Entonces miremos lo siguiente. Esta altura la podemos calcular como toda la distancia desde aquí hasta acá. Toda esta altura, la altura total, la altura máxima es 3, exactamente, la altura máxima. Pero la altura en cada pedacito, desde aquí hasta acá, esta altura es el valor de Y, ¿cierto? Que tengo acá, esta altura es Y, pero Y, como coincide con Y igual a X, Y es igual a X. O sea que la altura en cada punto, vamos a apuntarle de la siguiente manera, es a toda la altura completa, 3, le voy a restar el valor de cada alturita que tengo acá, que sería una función de Y. 3 menos Y, pero como Y es igual a X, en este caso entonces la altura sería igual 3 menos X, con el fin de que me quede en función del diferencial de X. Así. Y, entonces por lo tanto la altura en cada punto, miren, miren y verán. Por ejemplo, cuando X vale 0, cuando X vale 0, la altura de todo, la altura total sería 3 menos 0, 3 unidades. Cuando X vale 1, 3 menos 1, la altura de la barrita sería, sí, la altura de la capa cilíndrica sería 2. Cuando vale 3, cada vez la altura, a medida que voy desplazándome, va variando de esta manera, las diferentes alturas. Así, entonces por eso es que decimos que es 3 menos X. Esta sería la ecuación. Esto es lo importante, definir R en función de X, altura en función de X. Ahora, A y B, igual que en el anterior, A y B son los límites que me definen aquí el diferencial de X y de Y. El diferencial de X me dice que el menor valor de X es 0 nuevamente, A igual a 0, y el mayor valor de X, B, es hasta abarcar acá 3, exactamente de 0 a 3. O sea que el volumen nuevamente es igual, vamos a dejarlo planteado nomás. Volumen es igual a 2pi integral de 0 a 3. Recuerden que es muy clave que los límites de integración se plantean a partir de la región original sin girar. Nosotros habíamos tomado eso como una nota, ¿cierto? Para que tengan en cuenta. O sea que, por ejemplo, acá no es que vaya de menos 3 a 3, no. De 0 a 3. Estos límites de integración a partir de la región original sin girar, para que tengan en cuenta ahí. ¿Sí? Entonces sería de 0, 2pi, integral de 0 a 3 de el radio, pero el radio es x por la altura, pero la altura es 3 menos x. La idea es que todo quede en función de x para poder integrar. Vamos a dejar planteada la integral, ¿sí? Así. Y tarea. Tarea. Van a dejar el espacio ahí. Hay un pequeño espacecito que no es muy larga esta. Sí, tarea.
terminar de resolver, calcular este volumen, cuánto daría este volumen, y colocarlo en los comentarios de este video. Van a colocar ustedes el resultado de este volumen en los comentarios del video que voy a generar en YouTube para que lo tengan en cuenta ahí. ¿Listos? Entonces, esto sería como barras verticales. Entonces, ahora vamos a hacer algo bien interesante. ¿Qué sucede aquí? Entonces, borremos nuevamente. Vamos a hacer girar esta figura alrededor del eje Y también. Pero, ¿qué sucedería si en lugar de las barras verticales quisiera seleccionar no barra vertical, sino una barra horizontal? Vamos a ver qué sucede. Entonces, borremos acá y vamos a dibujar otra figura nuevamente rápidamente. Es la misma figura alrededor del eje Y. ¿Sí? Solo que ahora vamos a hacerla aquí, vamos a generar una barrita no vertical, como siempre veníamos trabajando, sino una barrita horizontal. Veamos qué sucede. Entonces, tracemos nuevamente nuestro plano cartesiano. También vamos a hacer aquí alrededor del eje Y. Entonces, dejen el espacio al lado izquierdo. Una barrita vertical. Perdón, el eje Y. Vamos a dibujar acá el eje Y. Nuevamente, aquí. Y dejen un espacio al lado izquierdo, porque igual sí va a ser también nuevamente alrededor del eje Y. Así, de esta manera. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Tracen aquí una escala lo más adecuada posible. Traten de darlo lo más pulido, ¿sí? Para generar nuestro mismo sólido, ¿sí? Nuestra misma plomada, nuestro mismo cono. Aquí, entonces vamos a tomar de esta manera. Ya sabemos que viene acá, venía acá, esta era la altura 3, aquí la recta de 45 grados venía hasta por acá, hacémoslo aquí, hasta este punto, sí, ya traten de hacerlo lo más pulido posible acá, es la misma figura, exactamente la misma figura, solo que vamos a tomar un diferencial para mirar qué técnica me convendría aquí, o qué técnica se generaría al hacer girar el sólido, al hacer girar la región plana, esta región plana, alrededor del eje Y también, así. Sí, solo que aquí ya, entonces vamos a ver qué sucede. ¿Sí? La misma figura, alrededor del eje Y, de esta manera, alrededor del eje y es el mismo cono, la misma plomada, ¿cierto? Así, traten de hacerlo otra vez lo más pulido posible, que ahorita lo que nos interesa es el método, ¿sí? Generen ahí un cono, un conito. Sí, nos interesa es mirar qué sucedería si en lugar de tomar, ahorita habíamos tomado la barra vertical, si en lugar de tomar la barra vertical, la tomamos de forma horizontal, ¿sí? De esta manera, por ejemplo, tracen una barrita horizontal o siempre con otro color, ¿cierto? Para que se resalte acá. Esta barrita, miren que ya no va a ser vertical como la estábamos tomando ahorita, sino una barrita horizontal. Y vamos a hacer girar la barrita horizontal que tengo acá, esta barrita horizontal, alrededor del eje Y. Entonces, sale del tablero, llegó otra vez al tablero, entró y se metió por allá y volvió otra vez a este mismo punto, hasta acá. Entonces vamos a proyectar esto hasta el lado izquierdo y vayan mirando a ver, participen ustedes a ver qué figura forma la mera barrita diferencial, qué sólido se forma. ¿Eh? A ver, ¿qué sería? Un anillo, una arandela, una Mire, arandela. miremos a ver, si será, pensemos a ver, miren a ver, piensen a ver, esta es esta barrita, ¿cierto? Miren a ver, vayamos formándola acá. La mera barrita, la tengo así, de esta manera, ¿sí? Esta barrita, la estoy girando, ¿sí? Tengo la barrita y sería arandela si tuviera un hueco en la mitad. Miren a ver si este Ah, método tendría de hueco. No tiene hueco, ¿cierto? O sea que es una arandela sin hueco, mejor dicho, ¿qué representa realmente? Miren a ver, un disco. ayúdenle ahí. Un disco, exactamente, es el disco. Entonces, el método realmente aquí
es el método de discos. Exactamente, señor Alberto, muy bien. Entonces aquí saquemos ese disco aquí afuerita. Vamos a sacar aquí este disco, pero ya es un disco horizontal. ¿Sí? Dibujen ahí un pequeño disco y busquen ahí en sus apuntes, por favor. Miren, a ver, participen ustedes también con el micrófono, a ver. ¿Quién me da la fórmula? A ver ustedes ahí. Busquen en los apuntes el método de discos. Colóquenle ahí entonces con la barra horizontal, ¿cierto? Ah, se nos olvidó colocar acá. Barra horizontal. Con la barra horizontal, una barra diferencial horizontal, el método que se genera es el método de discos. Método de discos. Miren, a ver. Pi. Pi, ¿qué más? Volumen igual. Pi. Y volumen igual a pi. Integral Integral de A de A a B. a B, R al cuadrado R al cuadrado, por ¿cierto? Bueno, dx. por dx, ¿cierto? Sí, Pero señor. resulta que esa era la fórmula que vimos cuando el diferencial es vertical. Cuando teníamos un diferencial vertical es con dx. Aquí es donde vamos a cambiar. Resulta que como el diferencial es horizontal, ya no es dy. con dx, sino dy. Exactamente, muy bien, Alexander. ¿Por qué? Porque como el espesor está horizontal, ¿sí? El espesor del disco, como el disco está horizontal, su espesor es asociado a dy. Entonces aquí es dy. En eso es lo que cambia si yo selecciono una barrita horizontal. De esta manera. Entonces, cuando la barrita es horizontal es con dy. Cuando la barrita es vertical es con dx. Entonces aquí todo hay que relacionarlo en función de y, para que tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí el volumen, ahora sí el volumen de este cono sería, entonces necesitamos expresar R en función de Y. Mira si es constante o es variable. Este radio. El radio de, esto tengan en cuenta que es una suma de muchos disquitos, muchos discos, desde abajo hasta arriba, ¿cierto? Son muchos discos. Aquí un mínimo disco, otro disco. ¿Qué sucede entonces con el radio? ¿Será constante o será variable? Los radios de todos estos discos, para que ustedes participen a ver. Ese radio será variable, ¿cierto? Está variando. ¿Cómo varía el radio? Entonces miren que, por ejemplo, acá, en función de Y, cuando, por ejemplo, aquí, cuando X vale 1, cuando X vale 0, el radio mínimo es 0. Cuando X vale 1, el radio vale 1. Cuando X vale 2, 2. Entonces, en función de Y, como Y es igual a X, entonces ahora no hablamos de X, sino que es, ya no decimos Y igual a X, sino X igual a Y, que sería de esta manera. Este sería el mismo radio y está variando como función de Y. Debemos de expresarla desde ya no decimos Y igual a X, sino X igual a Y, para que tengan en cuenta. Entonces, cada radio lo vamos a expresar en función de Y y decimos R es igual a Y. Y vamos sacándola acá a un lado, R es igual a Y, para que quede en función del diferencial de Y para poder hacer la integración. ¿Sí? El radio en este caso está delimitado por la recta y decimos R es igual a Y. Los límites de integración desde A hasta B tienen que ver con la variación de Y. Bueno, en este caso va a ser igual, pero hay que mirar acá, que es un valor de mínimo de Y un valor máximo de Y sobre la región original también. Aquí, bueno, sucede lo mismo. ¿Cuál será el menor valor de Y acá? En este caso, coloquémoslo acá. El menor valor de Y es 0. Y el máximo valor de Y, exactamente. ¿Y cuál será el mayor valor de Y aquí en esta región plana? En esta región plana que tengo acá para que ustedes participen. 3, exactamente. B igual a 3. Entonces, observen que es con Y, porque estamos hablando de Y. Entonces sería de 0 a 3. Entonces, A igual a 0, B igual a 3, variación de Y. Si quieren, para que ustedes lo tengan en cuenta ahí en sus apuntes, esto es variación de Y. Variación de Y porque el diferencial es con dy. Ahorita todos estábamos hablando solo de X, pero porque era una barrita vertical. Pero como ahora la barrita es horizontal, todo es variación con Y, la variación de Y. Listo, con esto ya entonces el volumen de este cono, sería igual a, simplemente reemplazar
pi integral, desde A hasta B, o sea, de 0 a 3, del radio al cuadrado, pero el radio en función de y, o sea, de y al cuadrado, por de y, así. Entonces vamos a dejarla indicada, ¿cierto? Dejen un espacito ahí, ¿sí? Y esta sería la parte B. Ahora vamos a hacer lo siguiente, bueno, tarea también para que ustedes la coloquen ahí. Tienen ya varias tareitas ahí para que ustedes la terminen acá, ustedes terminan este ejercicio y colocan la respuesta en los comentarios de este video para que la tengan en cuenta ahí. Entonces, ustedes dejen un pequeño espaciocito ahí para pasar a este otro ejemplo que es corto pero bien interesante. Entonces, dejen un pequeño espacio ahí, ustedes lo terminan como tarea, ¿sí? También a los que están viendo este video en YouTube, también pueden ustedes hacer esta tarea, resolverlo y comentar cuál es la respuesta de cada uno de estos ejercicios. Para que pasemos a este otro ejemplo bien sencillo y bien interesante, que es cuando trasladamos un eje. ¿Sí? Aquí miremos que estábamos todos emocionados y todos contentos girando solo alrededor del eje X y solo alrededor del eje Y. Pero ahora veamos qué sucedería si nuestro eje de giro no fuera ni el eje X ni el eje Y. Entonces, ejemplo, muchachos, vamos a tomar nota ahí. Este otro ejemplo, un ejemplo 2. Ahora sí. Consideren, entonces tomemos nota ahí, estamos tomando apuntes. Considere la región delimitada por, ¿sí? Considere la región delimitada por y igual a 1/2 de x al cuadrado, ¿sí? Tomen nota ahí. Considere la región delimitada por y igual a 1/2 de x al cuadrado. Punto y coma, y igual a 0. Punto y coma, Profe, me x repite igual la a 2. ecuación, porfa. Listo, con mucho gusto. Dicen, considere la región delimitada por, ¿sí? Considere la región delimitada por y igual a 1/2 de x cuadrado. Punto y coma, y igual a 0. Punto y coma, x igual a 2. ¿Sí? Entonces nos piden, obtenga el volumen, ¿sí? Obtenga el volumen del sólido que se genera. Obtenga el volumen del sólido que se genera, ¿sí? Al hacer girar la región, ¿sí? Obtenga el volumen del sólido que se genera al hacer girar la región alrededor de, ahora antes ya no va a ser alrededor, ya no va a ser ni el eje X ni el eje Y, sino que alrededor de A. La recta X igual a 3. ¿Sí? Vamos a plantearla nomás. A, la recta X igual a 3. B, la recta Y igual a -1. Así, ¿sí? Entonces repito nuevamente, considere la región delimitada por y igual a 1/2 de x cuadrado, y igual a 0, x igual a 2, ¿sí? Y obtenga el volumen del sólido que se genera al girar esta región alrededor de, miren que ya no es un eje con el eje X ni el eje Y, sino un eje por allá todo extraño, pero que vamos a aprender a manejarlo, a ver cómo variaría. Realmente los métodos son los mismos, sino que cómo variaría es el planteamiento de los radios, de las alturas, en cada caso. Ese es nuestro gran secreto aquí en este caso. Entonces vamos a plantearlo de la siguiente manera. Bueno, primero vamos a hacer una pequeña tablita de valores, como aquí es hasta 2, para esta pequeña parábola. Entonces hagamos una pequeña tabla de valores de aquí de x, y aquí es donde ahí sí van a necesitar la calculadora, para los que trajeron calculadora, los que tienen calculadora ahí, de x contra y igual 1/2 de x cuadrado. Aquí. Entonces vamos a hacerla como son valores muy pequeños, con decimales, por ejemplo con 0, 0.5, con 1, 1.5 y hasta 2, que es el valor extremo que dicen acá, que están especificando acá. Entonces, a ver, entonces ahora sí, calculadora en mano, vamos a reemplazar, bueno, con 0, 1/2 por 0 al cuadrado es 0, con 0.5, 1/2 por 0.5 al cuadrado, alguien que me colabore con la calculadora, puede ser por el chat o con el micrófono, si quieren participar con el micrófono. A ver, los que trajeron calculadora. Punto 125, listo, Alexander, gracias.
¿Están de acuerdo? 0.125, listo. A ver, con 1, entonces 1/2 por 1 al cuadrado. Bueno, 1 al cuadrado es 1.5, eso, 0.5, gracias Daniel. Listo, 0.5. Con 1.5, 1/2 por 1.5 al cuadrado, para que colaboren ahí, participen en el chat. 1/2 por 1.5 al cuadrado, 1.125, listo. 1.125, listo, muy bien. Y con 2 al cuadrado, 1/2 por 2 al cuadrado, eso es 4/2, 2, ¿cierto? 2, eso, muy bien, listo, gracias. Con esta, entonces vamos a elaborar nuestra gráfica y tengan en cuenta que el eje de giro es x igual a 3, o sea que por allá me paro en 3 unidades a la derecha y ahí voy a poner nuestro eje de giro. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tracemos aquí nuestro plano cartesiano. Sí, traten de hacerlo lo más pulido posible. A ver, aquí cómo está. Sí, va a quedar una figura pequeñita por este lado porque es entre 2, va de 2 a 2. Entonces tengan en cuenta, pero el eje de giro está más adelantico, por allá en 3. O sea que váyanse imaginando que aquí tengo x igual a 3 y esto se va a extender bien a la derecha. O sea que dejen un buen espacio acá hacia la derecha para que tengan en cuenta. Bien a la derecha, porque esto se va a girar en este sentido. Ya el eje de giro no es ni el eje X ni el eje Y, sino un eje trasladado, ¿sí? Que ese es el objetivo en este momento. Entonces vamos a dibujar esta pequeña parábola. Trácenla ahí lo más pulido posible. De esta manera, sube hasta acá. ¿Sí? Una pequeña parábola que se generó ahí. Y vamos a tratar de definir acá, entonces, tratar primero la gráfica de ese sólido de revolución. Entonces, por ejemplo, con 0 nos dio 0. Con 0.5 nos dio 0.125, muy pegado al piso. Con 1.5, con 1.5, 1.125 por acá. Y con 2 dio 2. Es una pequeña parábola de esta manera. Así. Sí, para que tengan en cuenta. Esta es nuestra parábola y igual 1/2 de x cuadrado. Muy bien. Ahora, y igual a 0. Y igual a 0, pues es esta recta horizontal que tenemos acá. Y x igual a 2. Tengo 1, x igual a 1, x igual a 2. Es esta recta vertical. Tengo acá. Entonces, la región que yo quiero girar es la región plana. La región plana que está delimitada es esta que tengo acá. Esta que tengo acá es la que yo quiero girar, pero ahora ya no es alrededor del eje X ni alrededor del eje Y, sino un eje trasladado, X igual a 3. Resáltenlo ahí con otro color preferiblemente. Y X igual a 3, aquí tengo 3 unidades. Entonces, este es mi eje de giro. Resáltenlo ahí como punteado, indicando que el eje de giro ya no es este eje, y vamos a simbolizarlo con esta notación que viene acá. Mi eje de giro. Entonces, ahora aquí es donde vamos a poner a volar nuestra imaginación, ¿sí? Para hacer girar esta figura alrededor de este eje. Entonces, viene acá. Esta figura sale del tablero y está girando alrededor de x igual a 3 y se proyecta hacia este otro lado de acá. ¿Sí? Este sentido al sentido. Se mete por allá por entre el tablero, por entre sus apuntes y regresa nuevamente a esta parte de acá. Esa es. Entonces ahora aquí tenemos que poner a volar nuestra imaginación para proyectar esta figura. Vamos a empezar a proyectarla al otro lado de x igual a 3, para que tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, acá estaba en 2, entonces por aquí viene como en 3, 4, vendría por acá como por 4. Y a una altura de 2. Vayan proyectándola ahí, pongan a volar su imaginación. Aquí 1, 2 unidades acá. ¿Sí? De esta manera. Así. Esta misma altura de acá viene acá, pero en 4. Ahora, si aquí me alejé una unidad, traten de hacerlo lo más posible. Aquí estoy alejado 3 unidades hacia la izquierda, tendremos 3 unidades más hacia la derecha, por acá. O sea que esto va a alcanzar a llegar hasta 6, ¿cierto?
Miren, a ver, o sea que más o menos la curvita sería de la siguiente manera. La misma figura, ¿cierto? Con las mismas alturas, por ejemplo acá en 1 subió hasta 0.5, o sea que por aquí como en 5 sube hasta 0.5, ¿sí? Que sea simétrico, lo más simétrico posible. Así, entonces proyecten la figura, mejor dicho, como si fuera a colocar un espejo, aquí en toda la mitad, en esta recta de x igual a 3, un espejo y se proyectó hacia este lado. Pero esto es la parte inicial, porque ahora vamos a tratar de darle un efecto de giro a esta figura, ¿sí? La sensación tridimensional con unas circunferencias que vienen de esta manera. Por ejemplo, acá tengo una circunferencia en la parte de arriba, tengo otra circunferencia por acá en la parte de abajo, ¿sí? Aquí de base, por aquí tengo también una circunferencia interior, y así, traten de darle un efecto tridimensional a la figura. Así, traten de darle un efecto tridimensional a ver, y traten de poner a volar su imaginación. ¿A qué se parece esto? ¿Qué están viendo ahí? ¿Ustedes qué están viendo ahí? A ver, participen ustedes, a ver, ya sea en el chat, ¿qué están viendo acá? Pongan a volar su imaginación. A ver, ¿qué ven? Tengan en cuenta que por aquí hay un vacío, ¿cierto? ¿Qué ven ahí? Un volcán en erupción, dice por acá. Eso, muy bien. Alexander vio un embudo. Bueno, eso, un embudo también puede ser, ¿cierto? Un volcán en erupción. Sí, eso, como un volcán que viene acá. Exactamente, muy bien. Sí, así. Entonces, aquí, ¿sí? Un acople de un tubo. Bueno, eso, para ser más técnicos. Muy bien, Daniel, eso. Una campana boca abajo, bueno, también, sí, sí, pero una campana hueca, porque por aquí nosotros podemos meter el dedo por acá, imagínense que está saliendo acá, ¿sí? Exactamente, eso, muy bien, con un hueco, un vacío aquí en la mitad. Pongan a volar su imaginación, muy bien. Ahora también pongan a volar, ¿sí? Eso, muy bien. Exactamente, entonces pongan a volar su imaginación aquí. Ahora es a volar la imaginación también para hallar el volumen de este sólido. Entonces, para eso vamos a tomemos nuevamente una vara vertical para que quede en función de X todo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí es donde hay que poner cuidado cuando está trasladado, ¿qué sucede? Tome una barrita vertical con su otro color, el color de la hermanita, ¿cierto? Seleccionen acá el otro color. Y este es el importante, hacer girar la barrita alrededor de mi eje de giro, que es X igual a 3. Entonces, esta es la parte importante del ejercicio para que tengan en cuenta acá. Voy a hacer girar esta barrita alrededor de X igual a 3. Entonces, si aquí, por ejemplo, lo ubiqué, esto pues es variable, pero vamos a ubicarlo, supongamos ahí, voy a tratar de girarla aquí mismo, en esta otra posición, exactamente a la misma altura, ¿sí? Dibújenla al otro lado del eje de giro. La barrita, mi barrita, ¿sí? Al otro lado del eje de giro. A ver, ¿qué figura se generó? ¿Qué figura se generó? ¿Y qué método tendré que utilizar? Miren, a ver si alguien ya se las pilló, como dicen aquí en Colombia. Anillos. Exactamente, ya se las pidan. Anillos cilíndricos, ¿cierto? Son anillos porque tiene un vacío en la mitad de acá, ¿sí? El método de anillo cilíndrico. Entonces vamos a dibujar ese anillito acá. Dibujémoslo por aquí aparte nuevamente, ¿sí? Y aquí es donde tenemos que ir a buscar nuestra fórmula de anillos, ¿sí? Entonces, esto es lo importante. Miren que esta es la parte más importante, definir ¿qué método es el que tenemos que utilizar? Dibujen el anillito así con bosquejo por aparte y anillos cilíndricos, ¿sí? Para la parte A, ¿cierto? Estamos en la parte A. Ahorita indicamos la parte B. Entonces, esta es la parte importante del ejercicio, la parte delicada de hacer girar esto. Y miremos cómo quedaría entonces. Entonces, busquen, por favor, compañeros, en sus apuntes, cómo es la fórmula de anillos cilíndricos. Váyanse aprendiendo. Volumen es igual a ¿qué? 2pi. Vayan mirando a ver. Vayan mirando sus apuntes. Integral de A hasta B. ¿Sí? Recuerdan. Verifiquen, por favor, en sus apuntes que estemos en lo correcto. Por un radio, por una altura,
por un diferencial. En este caso, como nuevamente la barra es vertical, el diferencial es de X, ¿cierto? Miren que está asociado al espesor que yo tomé acá, al espesor de la barrita, entonces de X, ¿sí? Si la barra hubiera sido horizontal, ya sería otra historia y sería de Y, pero ya tendríamos otro método. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Anillos, ¿cierto? Anillos cilíndricos o capas cilíndricas. Ahora la cuestión es interpretar, identificar el radio y la altura. ¿Sí? ¿Cómo identificamos entonces ese radio y esa altura? Miremos lo siguiente. Miremos, por ejemplo, miremos que el radio es con respecto al eje de giro. Entonces voy a ubicarlo acá. A ver, tomemos este color, vamos a usar un color diferente para que se resalte acá. El radio es desde el eje de giro hasta la barrita diferencial. Desde el eje de giro hasta la barrita, esto es R. ¿Sí? Este es el radio. Observenlo acá, vamos a hacerlo aquí también. Este es mi radio, el radio del anillo. Este es mi radio. Pero desde el eje X, desde este eje, hasta la barrita, esto es X. Esto es X. Entonces miren lo que es el traslado, o lo que es un eje traslado. Como está trasladado 3 unidades, toda esta distancia mide 3 unidades. Entonces, miren cuánto valdrá la suma de X más R, o R más X. X más R, apuntémoslo por acá a un ladito. X más R es igual a 3. Entonces, esta es la forma como vamos a trasladar. De donde el radio, ¿cuánto medirá? Si quieren, participen ustedes también en el chat o con el micrófono. Si yo voy a averiguar el radio, miren que el radio vale 3 menos X. El radio, este radio que tenemos acá. Entonces, eso es lo que va a suceder cuando el eje está trasladado. ¿Sí? Que el radio ya depende del nuevo eje que tengo acá, para que tengan en cuenta. Entonces, miren la relación que aparece ahí. Entonces, el radio es 3 menos X, para que tengan en cuenta acá. ¿Por qué? Porque está un eje trasladado. Este es nuestro nuevo eje. El eje es el que me permite definir los radios. A partir del eje es que se miden los radios, para que tengan en cuenta, porque es justamente donde estamos girando. Muy bien, ahora la altura. Entonces ya está R en función de X, listo. Ahora ya tenemos el radio. La altura. La altura sería, entonces miremos, la altura de cada capita. ¿Quién la está delimitando? Miren y verán, observen acá, esta altura, por ejemplo, si yo voy variando acá, ¿esto qué va sucediendo? Que va cambiando, ¿sí? Que va cambiando acá, entonces sería de esta manera. La altura va variando en función de quién me delimita, mejor dicho, la altura en cada punto. ¿Quién me la está delimitando? Me la está delimitando esta función. Y, exactamente, Alexander. El valor de Y. La altura la está delimitando el valor de Y que tenemos acá. Resaltémoslo acá. Pero Y, ¿cuánto vale? Y vale, mírenlo acá, 1/2 de X al cuadrado. Los valores de Y son los que más están delimitando la altura. Entonces, coloquémoslo así. La altura es igual a Y, son alturas verticales, que es igual a 1/2 de X cuadrado. 1/2 de X cuadrado. Cada alturita, por ejemplo, acá en 0 vale 0. En 1 vale 0.5. En 2 vale 2, ¿sí? Las alturas las están delimitando de esta manera. Muy bien, este es el radio y tenemos que expresarlo en función de X todo, porque el diferencial es de X. ¿Cuánto valdría entonces los límites A y B? Entonces, a ver, para que ustedes, A y B dependen de X. Entonces, el menor valor de X y el mayor valor de X. 0 A a ver, para que 2. ustedes participen, de 0 a 2, exactamente. Sí, no vayan a pensar que es de 0 a 6, por ejemplo, no, porque es a partir de la región original. Entonces es A igual a 0 y B igual a 2, entonces de 0 a 2. Con esta información ya vamos a plantear cuál será el volumen de este volcán en erupción que tenemos de acá. El volumen sería igual entonces a 2pi, integral de 0 a 2, el radio, pero el radio está trasladado, 3 menos X.
3 menos x por la altura, pero la altura es 1/2 de x al cuadrado. Así, 1/2 de x al cuadrado. Miren que todo debe quedar en función del diferencial de x por dx, así, ¿cierto? Esta sería, vamos a dejarla indicada ahí, tarea, nuevamente, tarea, resolver esta integral, se resuelve rápidamente, y escribir en los comentarios de este video la respuesta a este volumen que aparece acá. Cada uno puede hacer una tarea diferente si quieren, para que ustedes se turnen ahí y van escribiendo ahí en los comentarios de este video cuál es la respuesta. Bueno, queda pendiente entonces para que ustedes también intenten hacerlo en sus casas, la parte B de este ejercicio, que es muy similar, solo que ya no es alrededor del eje de x igual a 3, sino de y igual a -1. Entonces, para que ustedes también lo traten de hacer, y me lo comenten también, traten de hacer la parte B, que es muy similar a esta, y definan cuál sería el método adecuado. Ustedes pueden utilizar diferenciales horizontales o verticales. Por el momento vamos a dejar ahí en este video, ¿sí? Queda pendiente las tareas que ustedes hagan. Este video ustedes lo podrán encontrar en misclasesconfermadrid.blogspot.com en la sección de cálculo integral, para que no se lo pierdan. Si no se han suscrito a mi canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que sean uno de los primeros en enterarse de los nuevos cursos y clases que vaya subiendo. Queda pendiente entonces la tarea para que ustedes hagan y la comenten en el video, y nos vemos en una próxima clase.